Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos los que se están uniendo o los que se unen o los que se han unido a esta sesión. Les habla Pablo Moreno, estoy junto con mi compañero Luca Piatelli en esta sesión donde vamos a ver algunas aplicaciones y casos de uso de la analítica avanzada específicamente aplicada a la cadena de suministro. Vamos a presentar algunas casuísticas que hemos desarrollado. Este evento, este webinar está patrocinado por Sumamos, es un evento comunitario, pero está patrocinado por Sumamos. Y esta va a ser un poco la agenda de hoy. Vamos a dar una pequeña bienvenida donde vamos a presentarnos los ponentes. Después vamos a ver una breve introducción a qué es la analítica avanzada. Hay mucha confusión de que si Big Data, no Big Data, analítica avanzada, inteligencia artificial. Bueno, hay casuísticas muy concretas. Nosotros vamos a centrarnos en lo que es la analítica avanzada, pero muy brevemente. No, ni siquiera vamos a entrar en profundidad. Vamos a ver algunas de las problemáticas habituales en la cadena de suministro, históricamente y también en estos momentos que estamos viendo desde hace un par de años hasta la fecha, donde la cadena de suministro ha sufrido un impacto enorme. Vamos a pasar a hacer unas demostraciones reales, donde mis compañeros y yo hemos desarrollado algunas soluciones usando análisis predictivo a problemas concretos de la cadena de suministro y finalmente llevaremos a cabo algunas conclusiones y dejaremos un espacio de preguntas y respuestas para la audiencia, que quien quiera puede usar el chat y estamos pendientes de revisar todo el contenido del chat, así que no se preocupen, pueden hacer preguntas durante la sesión e intentaremos ir respondiendo durante toda la sesión. Bien, pues sin más dilación, comenzamos con en esta presentación. Como les decía, quien les habla, Pablo Moreno, mi compañero Luca Piatelli. Actualmente soy director de inteligencia artificial y machine learning en Sumamos. Repito, Sumamos es la empresa que está patrocinando este webinar. Esos son mis datos de contacto, por supuesto, me pueden contactar cuando quieran. Soy Microsoft MVP desde hace 3 años ahora en la especialidad de Data Platform. Y mi compañero, pues, Lucas, si quieres presentarte a la audiencia. Sí, ¿qué tal? Yo también estoy trabajando junto con Pablo en Sumamos. Tienen mi dato de contacto. Yo soy experto en Power BI y también en analítica avanzada, así que espero que disfruten el webinar de hoy, donde vamos a aprender un montón de cosas, sobre todo aplicada a logística, que es lo que nos interesa. Magnífico. Muy bien, aquí veo que Ricardo Serrano nos saluda desde Orlando, Florida. Saludo para todos. Yo estoy en Panamá, mi compañero está en España, así que aquí esto es multi ubicaciones. Muy moderno todo. Bien, Sumamos es una empresa tecnológica de consultoría tecnológica especializada en sistemas de información, análisis de datos y también desarrollo de Big Data e inteligencia artificial. Como decía, es la empresa que está patrocinando este evento. Desarrolla distintas soluciones con una metodología ágil en un entorno altamente cambiante. Se adapta fácilmente a entornos altamente cambiantes. Y como digo, aunque la empresa cuenta con más de 15 años de experiencia y está ubicada en España, pero tiene operaciones en todo el mundo. De hecho, como digo, yo estoy en Panamá, también tenemos operaciones en América Latina, así como en otros países. Y ofrecemos todo este tipo de servicios de análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a negocios. Bien, ¿qué es la analítica avanzada? La analítica avanzada es un área dentro del análisis, dentro de todo el espectro del análisis de datos. Es un área que, según este gráfico que estamos viendo aquí, que es básicamente el ciclo de madurez de los datos, desde que se pasa del análisis de reportería o análisis de datos históricos, básicamente, que es el estadio más temprano en la madurez de los datos, y pasamos a un escenario de análisis de datos desde el punto de vista de la inteligencia de negocios, donde
Los datos ahora son capaces de aportarnos, podemos conseguir respuestas a eventos analizando los datos. La analítica avanzada es el ámbito en el que, una vez que se han identificado una serie de patrones históricos, esos patrones se llevan hacia el futuro, se extrapolan, esos patrones se extrapolan en el futuro y son capaces de dar una estimación, no una predicción, hay que tener mucho cuidado con las palabras, la terminología. Se da una estimación de qué evento puede ocurrir en el futuro, asumiendo que los patrones históricos se mantienen en el futuro, cosa que sabemos que no es verdad, pero nos ayudan a tener una tendencia. El único objetivo de obtener un patrón, de tener una estimación de un valor futuro, no es predecir el futuro como tal, sino sencillamente que nos ayude a tomar acciones hoy, acciones y decisiones, sabiendo o anticipando lo que puede ocurrir en el futuro. Siempre pongo el mismo ejemplo, creo que es el más sencillo. Si tenemos una idea o si sabemos la tendencia, no la predicción exacta, pero la tendencia de nuestras ventas de una empresa dentro de 6 meses, pues sabremos hoy si debemos contratar personal, si debemos invertir en inventario o no, o si debemos invertir en publicidad y marketing o todo a la vez, ¿no? Simplemente por saber o tener una tendencia. No el dato exacto de predicción, porque eso es imposible, pero sí una tendencia. La analítica avanzada, a su vez, comporta una serie de elementos que están muy diferenciados. Es el punto pivotante entre lo que sería el análisis histórico de datos, que es la parte de generación de informes y reportes, así como de la inteligencia de negocios. Como digo, es el punto pivotante entre el análisis histórico y la inteligencia artificial, o el aprendizaje profundo. Entonces, en medio de esas 2 áreas se encuentra la analítica avanzada, que es precisamente, como decía al principio, identificar patrones históricos, medirlos, cuantificarlos y tener la habilidad de extrapolar esos patrones hacia el futuro. Básicamente, lo que se conoce también como análisis predictivo, básicamente. Bien. Ok, dicho eso, y eso aplicado al escenario, al caso concreto de una cadena de suministro, vamos a entender cuál es la problemática habitual. Hay muchas, por supuesto, la cadena de suministro tiene muchas problemáticas, muchos escenarios, pero nosotros nos hemos centrado en los 3 que pensamos que son los más relevantes a día de hoy. La cadena de suministro comporta una gran complejidad a día de hoy. La razón es que la deslocalización industrial ocurrida desde que se inició aproximadamente el siglo XXI, ya por el inicio de los años 2000 aproximadamente, que mucha deslocalización industrial migró hacia otros países, principalmente asiáticos, pues generó una serie de no inconvenientes, pero una serie de particularidades en el que el control integral de la cadena de suministros ya no estaba centralizada en una única entidad, es decir, una empresa que habitualmente obtiene sus materias primas, las fabrica, las produce, genera un producto final o servicio final, claro, y lo distribuye al consumidor final. La misma entidad tiene control sobre toda la cadena de suministros. Bueno, pues ahora no. Ahora, debido a esta complejidad, esta deslocalización, ese control está repartido con distintos elementos de la cadena de suministro. Eso genera mucha complejidad, pero a su vez también genera otra casuística muy particular, y es que cada elemento integrante de la cadena de suministro se ha independizado y tiende a ser cada vez más independiente. Pues está la empresa de transporte, la empresa de producción de materias primas, o la entidad que produce los subproductos o productos intermedios, etcétera, etcétera, y en medio pues hay una serie de pasos, ¿no? Bueno, pues cada uno de esos eslabones de la cadena pues es cada vez más autónomo y más independiente. Antes, una entidad o una organización o una empresa podría hacer podría participar en múltiples eslabones a la vez. Ahora no. Ahora cada eslabón es autónomo. Eso, por tanto, significa que cada eslabón genera sus propios datos. Estamos hablando desde el punto de vista de los datos, ¿no? Entonces tenemos distintas fuentes de datos o distintos elementos que generan datos, cada uno
con un sistema diferente y cada uno pues con un criterio totalmente diferente, en fin, y no armonizado para colmo. Además de eso, sí, ese es del lado de la cadena de suministro, ¿no? Del lado de la cadena de suministro, ¿no? Pero ahora tenemos también un cambio de patrones en el consumo y en la distribución hacia el cliente final. Antes el cliente final habitualmente iba a su tienda físicamente o a un establecimiento, como digo, físicamente, habitualmente, y compra sus productos, adquiere sus productos y servicios. Ahora no. Ahora el consumidor, lo que antes consumía de una manera, ahora lo consume de otra. Lo que antes consumía, ahora ya no lo consume. Lo que antes no consumía, ahora lo consume. Hace unos años, por poner un ejemplo muy simple, muy tonto posiblemente, esto de los superalimentos, ¿no? Pues eso era una cosa como, bueno, para gente muy sibarita y demás. Bueno, pues ahora es muy habitual consumir superalimentos, ¿no? Pues ahora hay que producir superalimentos porque ahora el consumidor quiere superalimentos. ¿Cómo se lo llevamos? Pero es que hace 20 años no consumíamos nada de eso, ¿no? Ni quinoa, ni chía, ni estas cosas, ¿no? Por decir un ejemplo así un poco tonto, ¿no? Pero, en fin, todo eso son cambios de patrones desde el lado del consumidor. Bien, ¿cómo resolvemos todo esto? ¿Cómo resolvemos todo esto? Entonces, porque al final las cadenas, las empresas que gestionan cadenas de suministro, desde pequeñas hasta muy complejas, acaban en este escenario. Es decir, acaban cada una haciendo un análisis autónomo de cada uno de los elementos de la cadena de suministro e intentando cruzar toda la información. Se acaba en este mismo escenario. Es decir, tenemos un montón de tablas, normalmente con un montón de Excels o ERPs o sistemas integrados, y cada uno pues intentando analizar cada uno de los elementos o los eslabones de la cadena de suministro. Bien. En este escenario, nosotros hemos desarrollado un par de soluciones para un par de clientes que queremos compartir con la comunidad, un poco para que vean cómo hemos hecho lo que hemos hecho, y dejar pues que la audiencia pues haga sus preguntas y muestre y podamos ver algunas soluciones que hemos planteado. Entonces, no voy a seguir hablando, lo voy a dejar a mi compañero Luca. Luca, si quiere, voy a dejar de compartir. Puedes presentar tu primer caso, y yo Sí, después presento el mío. por supuesto. Ahí, confirmame, por favor, que pueden visualizar mi pantalla. Listo, ya podemos verlo. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, quería presentar el caso que hemos desarrollado sobre lo que tiene que ver con la optimización, ¿sí? Los modelos de optimización son antiguos porque se desarrollaron en 1940, 1950 para la Segunda Guerra Mundial, pero recién hoy tenemos la potencia computacional para utilizarlos. Entonces, si bien son modelos que tienen mucha teoría detrás, recién hoy los podemos aprovechar y sacar el máximo beneficio de ellos. ¿Qué son los modelos de optimización? Principalmente son modelos donde matemáticamente buscan resolver un problema, ¿sí? Un problema matemático, como puede ser cualquier proceso organizacional. En este caso, yo quiero resolver la distancia que llevo mis productos desde mis almacenes hasta mis clientes. Lo que quiero hacer es que esa distancia sea la mínima posible, por ende, a menor distancia recorrida, menor costo. Entonces, estos modelos de optimización lo que principalmente tienen son algunos componentes como una función objetivo, que es lo que queremos minimizar o maximizar. Si fuesen, por ejemplo, los beneficios, sería un modelo que busque maximizar los beneficios y en este caso, como son costes, lo que busco es minimizarlo, ¿sí? Entonces, esta es una empresa de e-commerce donde necesitamos decidir, ¿sí? Desde qué almacén enviar un pedido a cada cliente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos unos años hacia atrás, quizás teníamos que decidir estos envíos para 50, 80 clientes. A día de hoy, empresas, por ejemplo, de e-commerce tienen miles y miles y miles de clientes donde sería imposible decidir desde qué almacén debo enviar un pedido o qué cantidad de productos debo enviar de cada uno de mis almacenes, ¿sí? Porque las combinaciones son infinitas y tomar esta decisión ya no pasa a ser humana, sino que podemos delegarla en un modelo de optimización como el que le voy a presentar hoy. Entonces, en el caso de hoy, es una empresa de e-commerce, ¿sí? Donde lo que nosotros queremos resolver es reducir la cantidad de kilómetros recorridos en nuestros envíos de productos. Por ende, va a repercutir en un menor valor de mis costes. Esta solución nosotros la desarrollamos en Python, ¿sí? Donde utilizamos, por ejemplo, la librería Pulp,
¿sí? Que es la que nos permite resolver problemas de optimización. Y acá podemos ver, ¿sí? Que nosotros contamos con tablas donde, por ejemplo, tenemos a nuestros clientes, la latitud, longitud, donde viven. Y en este caso, lo importante que yo quería mostrarles es que vamos a resolver más de 65.000 pedidos para más de 20.000 clientes. Todo esto lo vamos a resolver automáticamente con un algoritmo, el cual nos va a permitir tomar esta decisión instantáneamente, ¿sí? Sin necesidad de que nosotros como personas tengamos que tomar decisión para cada uno de estos envíos, sino que ya que sería, primero que muy costoso mentalmente y también el tiempo que requeriría sería mucho. ¿Sí? Entonces con este tipo de modelos podemos decidir qué cantidad de productos enviar a cada cliente y desde qué lugar, por ejemplo. Para esto, ¿sí? Aplico algunas funciones de Python, como por ejemplo calcular la distancia entre dos puntos, donde lo importante de hoy no es ver, quizás entrar en el código tan en detalle, sino lo importante que podamos generar beneficios organizacionales. Una vez que nosotros calculamos los puntos, algo que quería mostrarles, por ejemplo, podríamos ver como para un cliente en particular, yo tengo la distancia con cada uno de mis almacenes. Ya casi sería muy fácil decir a este cliente debo enviar desde el almacén número 3, ya que está a 20 kilómetros y el resto de almacenes está a más de 3.500. Pero esto se vuelve inhumano cuando tratamos de trabajar con muchos clientes, con muchos envíos, con muchos distintos tipos de productos. Entonces los modelos de optimización nos permiten resolver estas funciones de objetivos, como por ejemplo dijimos, reducir la cantidad de costes, en base a restricciones. Por ejemplo, que no tengo tanta capacidad de envío o que está sujeto a la cantidad de productos en stock que tengo disponibles para enviar. Entonces lo que va a hacer esta función, en base a mi función objetivo y a mis restricciones, como puede ser la cantidad de camiones que tengo en mi flota, la cantidad de producto en stock, los almacenes, la disponibilidad de envíos, calcular la distribución de estos envíos que reduzca los costes. Para esto, sí, podemos ver, por ejemplo, que el primer cliente nos pidió 5 productos, el segundo cliente nos pidió 19 productos, 33, 34. Y así lo podemos ver cliente por cliente, ¿sí? Donde lo importante que aquí les coloqué es que vamos a resolver con este algoritmo el envío de 384.000 productos, ¿sí? Lo cual es un montón teniendo en cuenta que esto lo vamos a resolver directamente con análisis de datos avanzados. Para esto se ejecutan algunas funciones en Python, por ejemplo, crear los pares de productos con sus clientes. Entonces podemos ver cuántos productos necesita cada uno de nuestros clientes, así como también podemos ver, por ejemplo, para Denver, que es uno de mis almacenes, para mi primer cliente, cuántos kilómetros estoy. Y a partir de esto empezamos a generar tablas y conjuntos de datos donde empezamos a guardar esta información que luego nuestro algoritmo, como podemos ver acá, de minimización, va a resolver. Si vamos a la resolución del problema, vamos a ver que acá es donde les comento que esto no lo puede hacer una persona, porque miren la fórmula matemática que resuelve nuestro problema. Y acá podría estar bajando, pero tenemos que continuar con el webinar. Pero miren la fórmula matemática que resuelve nuestro problema. Es muy, muy grande. Entonces, esto directamente lo resuelve el algoritmo por nosotros y nos dice, ¿sí? Este sería el resultado que utilizaríamos nosotros para hacer directamente los envíos, donde podríamos ver, por ejemplo, que del almacén de Denver y al cliente 10.004, debo enviarle 14 unidades. Del almacén de Denver al cliente 10.005, debo enviarle 20 unidades. Ya a estos clientes no debo enviarles nada, ya que serán envíos que se deben realizar a partir de otros almacenes. Esto directamente podemos resolverlo con Python, ¿sí? Y optimizar no solo el tiempo que necesitamos para analizar el problema, sino también mejorar los resultados que estamos obteniendo en cuanto a la distribución de productos. Y para poder visualizar, ¿sí? Estos resultados, yo lo que diseñé fue un tablero dentro de Power BI,
donde podríamos ver en esta página un tablero común, antiguo, ¿sí? Sobre, por ejemplo, cuántos envíos tengo que van a llegar tarde, que van a llegar a tiempo, cuántos envíos tengo por según la clase de envío, según los retrasos. Pero a partir de acá podemos empezar a incorporar analítica avanzada, ¿sí? Como es este el caso, donde les voy a mostrar solamente cómo se visualiza esta solución para 40 clientes. Luego les voy a mostrar cómo se ve esta solución para los más de 20.000 clientes que tenemos. Pero para 40 clientes podemos ver cómo nuestro algoritmo, en base a los 3 almacenes, Denver, Puerto Rico y San Antonio, optimiza el envío para cada uno de mis clientes aquí a la derecha. Entonces puedo ver todo este modelo de optimización, cómo generó todas las distribuciones que reducen la cantidad de kilómetros recorridos, por ende, el consumo de combustible, para resolver las entregas semanales que eran de más de 380.000 productos. De esta manera, y muy simple, podemos mejorar no solo los costos de nuestra distribución, sino también la velocidad, que es lo más importante en la logística, porque ahora los clientes nos eligen no solo por cuánto es el valor que nosotros estamos ofreciendo el servicio, sino también por qué tan rápido llevamos ese producto hasta su puerta. Y de esta manera podríamos reducir ese tiempo, ¿sí? Automatizando el envío de nuestros productos directamente con un algoritmo que ha sido creado para resolver estos problemas. ¿Qué te parece, Pablo? Me parece que es una solución óptima que todo el mundo creo que de una manera u otra aplica en el mundo de la cadena de suministro y también siendo realistas, muchas veces el algoritmo nos da una recomendación, pero no podemos aplicar la solución porque hay muchos elementos que un algoritmo no puede contemplar. No sabemos si la mejor ruta, pues en ese momento está en obras o tiene un problema de condiciones climatológicas que no permiten que esa ruta sea factible. Pero eso no significa que el algoritmo no sea bueno. Eso significa que el algoritmo nos da una recomendación y aunque no se pueda tomar el resultado o el valor final de un algoritmo, estoy hablando de un caso muy particular, no siempre que sea así, claro. El algoritmo siempre nos va a dar una recomendación de cuál sería la ruta óptima. Después la empresa o la organización debiera estar en condiciones de tomar las decisiones adecuadas para ajustarse a la realidad, ¿eh? El algoritmo simplemente es una generalización de una serie de datos históricos. Pero la solución pues, hemos resuelto muchos problemas con una optimización matemática. Podríamos preguntarle a la audiencia qué le parece esta solución, si sería factible en sus empresas o en sus organizaciones, ¿no? Tal cual. Yo lo único que quería mostrar es que este gráfico lo estoy mostrando con 40 clientes porque la solución es tan Ujú. compleja que si Sí, coloco todos los envíos que generó mi modelo, no se alcanzan a ver. Porque claro. son Ahí está todo. miles y miles y miles de envíos, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la complejidad de este No, problema. imagínate eso, la cantidad de horas de trabajo y la cantidad de recursos humanos que son necesarios para hacer una simple distribución de ruta óptima para ¿cuánto? ¿200 clientes? Pongamos, ahí tenemos 20.000. Pero Tal cual. imagínase la cantidad, el ahorro ingente de trabajo que supone y de trabajo y de desgaste mental y profesional y todo eso, siempre hacer lo mismo y todas estas cosas que ahorran a una empresa el hecho de hacer una aplicación con una solución para 20.000 clientes todos a la vez. O sea, no es lo mismo. Cuando habitualmente hacemos o resolvemos muchas cosas con Excel y yo creo que no es lo que usted cree, es lo que los datos nos aportan, ¿no? Es Tal cual. la, es la gran clave. Ujú. Y este tipo de soluciones lo bueno que aportan también es que son automatizables. Entonces, una vez que nosotros Exacto. resolvemos este problema, directamente podemos ejecutarlo, por ejemplo, una vez por día, una vez por semana, una vez cada 15 días, según la dinámica y la cantidad de envíos de nuestra organización, por ejemplo, para que directamente se ejecute automáticamente.
Así es. Y otra cosa importante, estos son con 20.000 clientes pasados. ¿Qué ocurre si entran nuevos clientes? Lógicamente, bueno, responde, responde Luca. Tal ¿Qué cual, pasaría si lo entran nuevos importante, clientes, nuevos pedidos? ¿Cómo resolvemos eso? tal cual, lo importante de este algoritmo es que tiene en cuenta tres cosas. Primero, la ubicación de nuestros clientes. Por ende, si son clientes nuevos o si son clientes antiguos, va a calcular la distancia, ¿sí? Entonces no va a sufrir ningún inconveniente. También tiene en cuenta la cantidad en stock de cada uno de nuestros almacenes. Entonces, hoy la solución es principalmente enviar desde San Antonio, Puerto Rico, pero también puede ser que el día de mañana el stock en San Antonio ha caído y el modelo resuelve enviar casi todo desde Denver o desde Puerto Rico. Entonces, esto no solo es efectivo, sino que también es dinámico según la situación de nuestra organización. Exacto, exacto. Una magnífica solución para la gestión de multiinventarios cuando tenemos más de una ubicación, pues suele ser un gran dolor de cabeza en muchas organizaciones, en muchas empresas. Y creo que muchas veces se pierde más tiempo llamando por teléfono al jefe de almacén de un sitio. Oye, tú tienes pieza de esto, tú tienes pieza de aquello, cuando todo puede estar perfectamente integrado en una solución relativamente simple de ejecutar, ¿no? Obviamente hay que saber cómo hacerlo, pero una solución simple de ejecutar. Tal cual. Pues magnífico. Si la audiencia tiene alguna pregunta, alguna consulta, por supuesto, hagan uso del chat. Mire, tengo una pregunta magnífica aquí de Cristian Manegas. ¿Predice el quiebre de stock? Estos modelos lo que buscan hacer no son predicciones, sino resolver un problema, como en este caso es la distribución. Para predecir los quiebres de stock podríamos utilizar modelos de Machine Learning similares a los que va a mostrar Pablo, por ejemplo, para predecir los quiebres de stock, ¿sí? Con una estimación de las ventas futuras comparadas con el stock actual, por ejemplo, podríamos saber no solo si vamos a tener un quiebre de stock, sino también cuándo lo vamos a tener, en qué sucursal. Exacto. Y bajo qué condiciones. Entonces, si bien estos modelos no son para predecir los quiebres de stocks, existen modelos que sí sirven para resolver ese tipo de inconvenientes. Exacto. Magnífica, gracias por la respuesta. Voy a pasar entonces yo ahora a compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla, verdad? Se ve. Magnífico. Bueno, pues yo voy a presentar un caso. Este también es un caso real. Lógicamente hemos tapado alguna información sensible. Donde he realizado, esto es una versión muy simplificada del desarrollo original. Esto es muy, muy, muy simplificado. Pero la idea es similar. Teníamos acceso a un ERP, a un sistema integrado de una empresa que tenía en su momento, tenía más de 650.000 registros o órdenes puestas, también de una empresa de comercio electrónico a nivel global. No era excesivamente grande, pero oye, tenía un tamaño bastante interesante. El problema era el siguiente. Con la disrupción tan grande que hubo, o que hay todavía, de hecho, en la cadena de suministro a nivel global, a partir del inicio de la pandemia hasta el momento, teníamos un problema, la empresa tenía un problema de, como todas, ¿no? De identificar cuándo iba a llegar la mercancía al cliente, pero ya no tanto cuándo, sino tratar de anticipar si iba a llegar tarde. Y voy a definir el término de llegar tarde. Cada vez que se hace un pedido a través de una página web, el caso también de esta empresa, un cliente pide un objeto o un producto, el cliente está ubicado en tal sitio y el sistema automáticamente detecta el producto que estás pidiendo, está ubicado en tal sitio, en tal país, normalmente, en cualquier país, el que sea. Y se estima que el plazo de entrega suelen ser para ese producto, desde donde está ubicado el producto hasta donde está ubicado el cliente, se estima que el plazo de entrega son, voy a decir un ejemplo, 10 días. Ok. La problemática era la siguiente. Esto es lo que necesitaba solucionar la empresa. La empresa quiere saber si el producto llega tarde, ¿ok? O sea, si cumple esos 10 días o no. Pero redefinimos el concepto de tarde, que es llegar tarde. Si yo le digo a un cliente que va a tardar 10 días y tarda 12 días, llega tarde, efectivamente. Pero es una tardanza que no perjudica al cliente. Si yo espero 10 días y me quedan uno o dos días de más, pues eso
no es un gravamen muy grave o muy gravoso para, valga la redundancia, para el cliente. Entonces, ¿qué se consideraba un gravamen importante que puede causar un daño al cliente y un daño a la imagen de la empresa? Cuando esa tardanza supera el 50%, al menos el 50% del tiempo estimado de entrega. Es decir, si yo le digo a un cliente, su producto va a llegar aproximadamente en 10 días, pues ese es mi tiempo esperado. Hombre, si llega en 11 o en 12 días, pues tampoco está tan mal. Dice aproximadamente. Sí me supondría a lo mejor para mí como cliente si yo hago un pedido a una página web o una tienda online y el sistema me dice su tiempo estimado de entrega son 10 días y llega en 15 o más. Eso es un gravamen, porque ya no es aproximadamente, es que ya es mucho más del tiempo establecido. Con lo cual se estableció para este proyecto concreto, yo no digo que haya que hacerlo para todos, pero para este concreto, para esta empresa que tenía estos productos, se estableció que el tarde es cuando se supera el 50% del tiempo estimado. Eso es tarde en este caso. Entonces, la empresa quería saber qué productos, qué envíos de todos los que tenía activos en su sistema van a llegar con un 50% de retraso al cliente sobre el tiempo originalmente estimado. De tal manera que si lo sabe con antelación, o bien puede recomendar otro producto al cliente, o bien puede redirigir el inventario hacia otro sitio y enviarlo desde otro lugar, el nuevo producto. Entonces, eso, la empresa, para eso, para este caso concreto, la empresa era tan importante esta casuística que, por un lado, mitigaban el riesgo de daño de la imagen corporativa y de la marca de la empresa, y segundo, mejoraban lo que ellos llaman el engagement con el cliente. Obviamente, si el cliente se está mejor atendido, es decir, si yo voy a comprar un producto, el sistema, la página web, cuando yo pongo la orden de compra y ya paso la tarjeta, me dice, no, voy a tardar 10 días. Y viene un señor de la empresa o alguien o el sistema mismo me contacta y me dice, hay un riesgo de que ese producto se retrase 15 días. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Y la empresa podía tomar determinadas acciones. En algunos casos podía ofrecer un descuento adicional si la empresa, dependiendo del producto, si la empresa lo permitía. Oye, si te doy un 5% de descuento si estás dispuesto a esperar 5 días más. La empresa ya se quitaba ese problema, sabía que no iba a tener una queja y le iba a quitar también bastante carga de trabajo al departamento de atención al cliente, menos tráfico de emails, una comunicación más proactiva, etcétera. Eso por un lado, o sea, la casuística tenía muchos beneficios. Eso además, contando con toda la gestión y la optimización del inventario. Entre ellos, como muy bien mencionaba mi compañero Luca, hacer una previsión del inventario alineado con la previsión de demanda de los productos y, de hecho, predecir el punto de quiebre de los inventarios y de stock, ¿no? Como muy bien preguntaba aquí en la audiencia Cristian Medina. Bien, bueno, pues esto es una cosa también, como digo, es una versión muy simplificada de la solución final. Estos son los datos enmascarados, ¿no? Pues el número de cliente y demás, todo eso no aparece aquí, ni mucho menos. Pero estos son datos de cuando un pedido, según el número de pedido y cuándo se hizo, etcétera, etcétera, cuánto es el importe, la cantidad, cuántos días estaban previstos y si llegaba tarde o no. O cuando digo tarde significa superar 50% los días estimados. Es decir, si el pedido está previsto que se entregue en 4 días, tarde significa que lleguen 6 o más días. Eso significa tarde, ¿no? Y eso todo se sacaba de los registros históricos de las transacciones completadas y cerradas en el ERP. Bien, después de hacer todo el análisis de datos históricos y demás, se genera un algoritmo que genera un modelo, en este caso un gradient boost, en este caso, esto es una versión muy simplificada de esto, de tal manera que es capaz de captar todos los datos históricos y todos esos patrones de envíos históricos, modelarlos, identificar esos patrones y esos patrones aplicarlos a todos los envíos activos
y todas las transacciones activas no completadas o no cerradas, no entregadas, que tenía la empresa en ese sistema. Bien, después de haber hecho todo el análisis del modelo, la predicción, el accuracy o la precisión del modelo haciendo la predicción, dependiendo de los días, bueno, son distintos análisis que se han realizado. La tabla resultante del modelo se guardaba en una base de datos, y esa base de datos, de esa tabla resultante final, se puede crear ahora también una visualización que permitía pues esto. Entender qué pedidos, estos son los pedidos activos que tiene la empresa en el ERP. Estos son los pedidos activos en los departamentos, qué tipo de productos son, de qué país de origen proviene el producto, su precio de venta, los días de entrega previstos, si va a llegar tarde o no. Estas son transacciones que no están completas, o sea, que están pagadas, pero todavía no están procesándose antes de entregarse el producto, con lo cual a la empresa le da tiempo de contactar al cliente y decirle, oye, su producto está previsto que tarde un poco más de lo que originalmente habíamos predicho. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Y le podía ofrecer una alternativa para ir aliviando ciertos inventarios de otros productos equivalentes, o incluso gestionar a lo mejor un beneficio de descuento, o le daban un cupón para la siguiente compra, etcétera, de tal manera que reducían mucho el riesgo, no el riesgo, pero reducían mucho la carga de trabajo de atención al cliente. Bien, todo esto, digo, ya visualizado, y no solo eso, sino que una vez que se entendió cómo poner esos modelos predictivos en funcionamiento, se pudo llegar a hacer cosas todavía más importantes, que es entender de dónde vienen los productos con mayor retraso, dependiendo del destino de mis clientes, ¿no? Porque ahí tenemos dos destinos claros, que son Puerto Rico y Estados Unidos, que van haciendo un montón de pedidos, y los pedidos vienen de muchos sitios, de Europa, de África, de Asia, de Sudamérica, etcétera. Bueno, pues la empresa, cuando hicimos esto, la empresa puede entender ahora de qué pedido, o sea, de dónde pide la gente, y cuando pide la gente, cuáles son los países que más retraso generan. Eso es algo que les ayudó, porque de esa manera ellos pueden gestionar ahora otros proveedores de productos equivalentes u otros almacenes que no estén ubicados en esos países, ¿no? Lo interesante de esto es que a medida que van entrando todos estos datos que se van confirmando y se van entregando en el ERP, esos nuevos datos que ya tienen su valor confirmado de días de entrega versus días estimados, van reentrenando el modelo constantemente, con lo cual el modelo no usa los mismos patrones que hace un año o 2 años, donde la situación era muy distinta a la que tenemos ahora, sino que el modelo va reajustando la realidad que está viviendo que estamos viviendo en este modelo, y haciendo las predicciones de acuerdo con la situación actual, ¿no? Y ya digo, y esto no es una solución especialmente costosa desde el punto de vista tecnológico, simplemente generar un pipeline o un desarrollo, en este caso de Python, donde aquí no, porque estamos generando simplemente un documento CSV o CSV, ¿no? En Excel, pero esto se escribía en una base de datos, y esa base de datos va tirando de un modelo predictivo. Claro, la dificultad técnica en este caso concreto fue que la latencia de las transacciones es muy baja. Entonces no vale tampoco cualquier tipo de base de datos, ¿eh? Hay que tener en cuenta, cuando tenemos muy baja latencia, es decir, datos que se van actualizando en cientos de datos por segundo, no vale una base de datos normal. Entonces hay que crear una infraestructura adecuada a esa latencia, porque para la empresa era muy importante que cuando se va a realizar un pedido, es más, se llegó hasta el punto de que la empresa, el cliente, cuando estaba seleccionando un producto, antes de poner la orden de compra, sabía con certeza o con bastante precisión la probabilidad de que el producto iba a ser entregado con retraso o no, dependiendo del origen, porque eso sí se sabe de antemano, el origen de dónde está ubicado dicho producto, ¿no? Bueno, pues esto es una solución que realizamos también en este ámbito. Bien, pues esas son las demostraciones
aplicadas, vamos a ver cuáles son nuestras conclusiones después de lo que hemos visto en soluciones de cadena de suministro y después de aplicar estas soluciones en líneas generales para toda la cadena de suministro. Las conclusiones son sencillas a día de hoy. El ganador en la cadena de suministro es siempre el más rápido. No necesariamente el más barato, aunque también, pero yo estoy hablando desde el lado de la cadena de suministro, no desde el lado del consumidor. Eso es otra cosa. El consumidor tiene otros patrones, con otros criterios y demás. Estoy hablando del lado de la cadena de suministro. El ganador en la cadena de suministro es el más rápido. La clave para ser el más rápido, partiendo de las premisas que mencionamos al principio, donde ya no se tiene control de todo, de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, hay empresas, grandes corporaciones que necesitan tener el control de toda la cadena de suministro por distintas razones, control de calidad, control de productos, etcétera, 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 ¿no? Y tienen su propia distribución y su propia logística y su propia de todo. Pero a día de hoy, mientras no seamos una megacorporación gigantesca, no tenemos acceso a eso. Con lo cual tenemos que asumir que cada uno de los eslabones de la cadena de suministro está desintegrado y es cada vez más autónomo. El ganador en la cadena de suministro, desde el punto de vista operacional de la cadena de suministro, es el más rápido. Solamente se puede ser el más rápido a día de hoy cuando se integran los datos, cuando se analizan los datos y cuando se automatiza el análisis de los datos. De esa manera se puede ser más rápido y se puede llegar al consumidor mucho antes. Si llegas al consumidor, si se llega al consumidor mucho antes que tu competencia, sencillamente tú te quedas con el mercado. Es así. Esto es una ley. Esto es una ley del mercado. Y lo segundo, y casi tan importante como lo primero, y yo diría que incluso igual de importante que lo primero, es que los datos prevalecen. Antes, hace años, hace algunas décadas atrás, yo recuerdo que la gente solucionaba los problemas. No, yo llamo a mi amigo, el jefe de no sé dónde, y este me manda el paquete por no sé cuánto y lo mete en el camión de no sé dónde y llega a tal sitio. Eso ocurría antes. Hoy día eso ya no se puede hacer. Se puede hacer en muy pequeña escala, pero no como se podía resolver antes. La única manera es la integración de datos, el análisis de datos y sobre todo la automatización del análisis de datos. Eso es lo que esas son nuestras conclusiones. Estoy seguro que hay otras más, porque la complejidad de la cadena de suministro aumenta a medida que pasa el tiempo, pero estas son nuestras conclusiones. Y con esto, pues, concluimos nuestra sesión. No sé si la audiencia tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir, que podamos nosotros atenderle. Las preguntas, recordamos, se pueden hacer por el chat o bien levantando la mano. Y si es posible, en algún caso podemos abrir el micro. Correcto. Gracias, Pablo. Aunque no lo hemos mencionado, una de las claves importantes en el control de los datos uno de los grandes elementos que hemos mencionado sobre cómo podemos integrar, cómo podemos analizar distintas fuentes de datos cuando cada eslabón es independiente. Pues la solución, es decir, cómo analizamos los datos de cada empresa o de cada eslabón de la cadena de suministro. La solución no es sencilla, pero hay hoy día soluciones tecnológicas que nos ayudan, herramientas tecnológicas que nos ayudan y que facilitan ese análisis, y es contando con un buen sistema de ERP. Sabemos de empresas que son muy pequeñas en tamaño humano y recursos y demás, pero funcionan muy bien porque su inversión mayoritaria se ha destinado a un buen sistema de ERP y una buena plataforma de análisis de datos. Y realmente lo que se consigue es que con poca gente sean capaces de hacer mucho. Esa es una de las grandes ventajas de tener un buen sistema centralizado de ERP, que permite la integración de muchas fuentes de datos de muchas ubicaciones, de muchos sitios, y analizar todo en una sola ubicación. Concretamente,
el control de la cadena de suministro se gestiona, digamos, con el control de los datos, no ya con el control de las piezas o de los eslabones de la cadena. ¿Alguna consulta, algún comentario de parte de la audiencia? Si quieres, Pablo, te hago yo otra pregunta, por si alguien mientras se anima. Hablabas también de automatizar, ¿no? Esta toma de decisión y estos resultados, ¿no?, que nos ofrecen estos algoritmos, ¿no? Es decir, al final, una vez hecho el análisis más científico, ¿no?, de evaluar qué modelo es el más conveniente y validar que efectivamente funciona correctamente, el siguiente paso es esto, ¿no? Es ponerlo en producción, hacer que toda esta información fluya en la compañía, ¿no? Y que de esta manera pues, nos permita automatizar una serie de acciones, ¿no? Sí, de hecho, acabas de mencionar muy rápidamente 3 cosas muy importantes. Cuando se pone un análisis en producción o se automatiza un análisis como este, has mencionado 2 o 3 cosas muy rápidamente que son cruciales y no siempre tan fáciles de implementar. Primero, que los datos fluyan. Es decir, normalmente los datos yo me los quiero quedar yo porque yo tengo el control de mis datos y todo eso, ¿no? Cuanto más gente sepa en mi organización de una manera horizontal el resultado de mis datos, eso provoca más transparencia y provoca además una mejora enorme en la gestión. Otra cosa es que por cultura se tengan otras prioridades. Eso es un aspecto. Después hay otro también importante. La automatización no ocurre una vez y eso se deja ahí andando solo, ¿no? Eso hay que supervisarlo y monitorearlo. Es decir, los resultados de este modelo, que va generando estos valores, los resultados que están generando estos valores, hay que ir constantemente monitoreándolo, porque pueden ser que de pronto, históricamente, los datos que van entrando en el ERP van entrando y van generando nuevos patrones que el modelo no es capaz de actualizar, con lo cual es recomendable que periódicamente, no sé, depende cada actividad, cada negocio y cada situación, cada 6 meses, una vez al año, posiblemente, reentrenar nuevamente el modelo o comparar otros modelos con el resultado que está dando este modelo predictivo. Puede ser que siga siendo un buen modelo y que sea capaz de captar todos esos patrones. Hasta ahí entonces estamos bien, no tenemos que hacer nada. Pero posiblemente haya un modelo nuevo que capta mejor los patrones y entonces es necesario cambiarlo. Pero vamos, cambiarlo es agregar una nueva línea de código. Eso es todo lo que hay que hacer. Y todo se vuelve a reajustar, ¿no? De hecho, Pinares está aquí haciendo una pregunta muy interesante, que no hay una respuesta 100% correcta para eso. ¿Cuánto es el tiempo que se debe evaluar, revisar el modelo? Pues hay gente que es muy paranoica como yo, que estoy revisándolo constantemente, prácticamente casi todos los días o las semanas, pero ese soy yo, no es lo correcto, pero bueno, eso soy yo. Y como digo, no hay una respuesta clara, porque depende del escenario, depende de la actividad, depende de la empresa. Si tienes un buen modelo, que digo que tiene un buen modelo que se entrena constantemente con datos que van entrando, pero estás en un entorno muy cambiante, muy cambiante, que hoy tenemos mucho, de pronto tenemos poco y cosas así, a lo mejor recomendaría revisarlo al menos en entorno altamente cambiante. Yo recomendaría revisarlo al menos una vez al mes, una vez cada 2 meses posiblemente, para ver que todos esos cambios, esos altibajos en el entorno, se están captando bien. Cuando el entorno es relativamente estable, sí tiene altibajos y todo eso, pero es más o menos estable a lo largo del tiempo, con que lo revises, no sé, una vez cada 6 meses, una vez cada año, pues posiblemente o lo chequeas o haces puntos de control, pequeños puntos de control una vez cada trimestre, pues sería más que válido. Incluso ya hay muchas aplicaciones, el propio Python hay paquetes que analizan ese rendimiento. O sea, se puede crear un informe como este en Power BI o en cualquier otra herramienta incluso, que analiza el rendimiento de los modelos a lo largo del tiempo. Entonces va viendo si hay una diferencia grande o no con los valores originales. Y a partir de ahí, pues tomar la decisión de o rehacer la ingeniería del modelo o cambiar el modelo, lo que sea más conveniente.
Una magnífica pregunta, Pinares. Tenemos una pregunta aquí del amigo Gabriel. Dice, hola Pablo y Luca, ¿podría establecer parámetros para evaluar cuándo las métricas del modelo varían drásticamente y podrían establecer alertas? Luca, Efectivamente, Gabriel. Igual que cualquier proceso productivo, podríamos establecer ciertos umbrales para decir, por ejemplo, si la métrica que evalúa los fallos, los errores de nuestro modelo supera tanto hacia arriba como hacia abajo este umbral, enviar un correo o revisarlo. Por eso también lo que le comentaba Pablo de que existen plataformas que utilizamos nosotros para evaluar continuamente los modelos y que podemos establecer esos parámetros. Por ejemplo, que la precisión sea mayor al 85%. El día que la precisión de nuestro modelo caiga por debajo del 85%, nos va a alertar y poder evaluar y tomar la decisión si es necesario reentrenar o no nuevamente nuestro modelo. Pero sí, es completamente posible. Magnífica pregunta también, gracias. Muy bien, pues bueno, si esto era el final, esto es todo, si no tenemos más preguntas, con gusto nos pueden contactar. Estos son nuestros datos de contacto, al menos los míos. Me pueden contactar cuando quieran, con gusto. También estoy en el User Group, en el Meetup o por LinkedIn. También tanto a mí o como a mi compañero Luca. Estos son, voy a poner aquí nuestros datos de contacto. Encantados. Ahí. Perfecto, estos son nuestros datos de contacto y con mucho gusto atenderemos sus consultas, sus necesidades que puedan tener, si quieren alguna opinión o alguna información adicional, con gusto lo podemos atender. Muy bien, pues agradecer a toda la audiencia que ha estado con nosotros, gracias por unirse, por compartir con nosotros este momento y que tengan un buen día. Que tengan buenas tardes. Estaremos compartiendo la grabación también más adelante.